Bueno, muy buenas. Estamos aquí con Rómulo Aguillaume, que viene a charlar un ratito de Las Noches de Tefía, una nueva serie que tiene 6 episodios y que la vamos a ver a partir del día 25, si no recuerdo mal. Si no es así, por favor, corrígeme, Rómulo. Y nada, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues encantado. Sí, el 25 se estrena oficialmente, pero el jueves 22 se va a estrenar en cines por toda España. Así que ahí todo el mundo atento, por favor, para ir a verla a los cines, que merece la pena. Se van a poner los 2 primeros capítulos y en pantalla grande es espectacular. O sea, merece mucho la pena que vayáis. Es genial esto del estreno en sala con anterioridad a las plataformas y algo que no es muy usual de ver. ¿Cómo se ha dado el caso para poder hacerlo? Pues fuimos al Festival de Málaga a presentar la serie y allí la verdad es que, bueno, parece que gustó mucho, tuvo muy buena acogida y gracias a eso había, bueno, pues las personas que ahora han decidido que se pueda proyectar en salas, no voy a decir nombres por si, por si acaso, pero, pero nada, lo vieron, les gustó mucho, lo propusieron y han llegado a un acuerdo para estrenar. No es la primera vez que se hizo, eh, ya se ha hecho anteriormente, ¿no? Mm, Se hizo con Veneno, por ejemplo, sí. y yo creo que es una muy buena costumbre que se debería hacer más, la verdad. Entiendo que, bueno, que no todos los proyectos tampoco, bueno, tienen el mismo recorrido, ni, ni, ni la misma ambición, pero a mí me parece una apuesta muy interesante, la verdad. Y bueno, Las Noches de Tefía, la sinopsis es ya de dominio público, la tiene todo el mundo por ahí, incluso el tráiler y demás. Pero cuéntanos tú, ¿qué es la serie para un creador como tú? Pues para mí la serie, bueno, lo primero, el creador es Miguel del Arco, yo Sí. codirijo con él, pero digamos que el mundo creativo inicial es suyo, lo hemos compartido la dirección y yo, vamos, agradezco además muchísimo de haber podido participar en el proyecto, ¿no? Pero para mí, sobre todo, es un proyecto con una libertad impresionante, una libertad tanto dentro del proyecto, digamos, de la parte creativa como fuera, ¿no? El que se haya permitido por parte de, bueno, del grupo que la ha producido, que se cuente una historia así, ¿no? Porque aunque parezca mentira, todavía parece que se oyen por ahí tufillos de cierto tipo de censuras narrativas, ¿no? En este país, y eso me parece que es intolerable, ¿no? Así que yo creo que hay que reconocer que, bueno, que la valentía de dejar que se cuenten historias así también hay que reconocerla cuando bueno, pues plataformas y productoras y demás se involucran en contar este tipo de historias, ¿no? Eso me parece que hay que reconocerlo y que es increíble. Y destacaría sobre todo eso, ¿no? Que para mí, digamos que el proyecto por encima de todo se definiría con ese concepto de esa libertad, ¿no? De una libertad Qué guay. bien entendida, porque ahora también el término libertad se usa de manera, bueno, a veces un poco extraña y estamos todos un poco, yo creo que confusos en este país en este momento. Así que bueno, espero que cuando la gente lo vea entienda a qué me refiero, ¿no? Es una reflexión también sobre, bueno, qué podría haber sido también este país si no hubiera, bueno, si no hubiera ocurrido lo que ocurrió, si no hubiéramos tenido una guerra civil fratricida, terrorífica, y si, bueno, y si hubiéramos seguido el mismo ritmo que de desarrollo cultural que Europa o que Estados Unidos o el resto del mundo occidental, ¿no? ¿Habría sido mejor o peor? Nunca lo sabremos. Pero bueno, pues esto es una reflexión, ¿no? Al respecto. Totalmente. La serie además está basada en hechos reales, una serie que está entre 1954 y 1966, creo recordar. Eh,
Cuéntame un poco cómo ha sido ese trabajo de documentación, lo difícil que ha tenido que ser, imagino. Bueno, pues no sé si habréis hablado con gente que haya estado en esa época y demás, pero bueno, cuéntame un poquillo cómo ha sido eso. Sí, bueno, el trabajo de documentación brutal que tiene esta serie es de Miguel. Él se entrevistó con muchísima gente, visitó los restos de la colonia agrícola penitenciaria de Tefía y digamos que la documentación es muy, muy sólida, ¿no? Eh, Esto hace que el proyecto sea muy, muy verosímil desde su nacimiento y es lo que te permite, cuando tienes una base tan sólida y tan verosímil, poder luego además jugar con el mundo de fantasía que recrea, ¿no? Y que eso es una creación totalmente Sí, de Miguel y que no tiene nada que ver con el mundo real, digamos, ¿no? Entonces yo creo que esa base tan sólida de documentación es muy importante. Luego dio la casualidad, además, que a mí me hizo muchísima ilusión cuando me contactaron para presentarme a Miguel y ver si queríamos trabajar juntos. Pues da la casualidad que mi abuelo estuvo en un campo de concentración en Albatera, en Alicante, y yo me he pasado toda la vida hablando con, bueno, pues desde los compañeros del colegio, el instituto, la universidad, luego ya amigos de mayor y tal, hablando de esta realidad que la gran mayoría de los españoles desconocen, incluso algunos la niegan, y, y hombre, tener la oportunidad de contar una historia basada en hechos reales sobre un campo de concentración de la etapa del franquismo en este país, pues a mí me parecía un regalo, un regalo. qué guay. Y además no hay, yo por lo menos lo he vivido así, no hay un revanchismo Ujú. ni un intento de reinventar la historia, también es hablar de nuestra historia real, conocerla y analizarla pues para intentar mejorar como sociedad Obvio. y no caer en los mismos errores, nada más. Pero parece que todavía hay como miedo a hablar de ciertos temas, ¿no? De hecho, te acabas de cargar la siguiente pregunta que te quería hacer, que era que yo personalmente no conocía la existencia de este campo de concentración y que me parece una de las historias, uno de los episodios de nuestra historia más desconocidos que había. Y era ver si pensabas más o menos igual que yo. Entonces, creo que la podemos dar por respondida casi, ¿no? Muy bien, sí, ¿Qué es sí, lo sí. qué es lo que más te despertó las ganas de unirte a este proyecto, de unirte a las noches de Tefía? Cuando me propusieron participar en este proyecto y me dejaron leer el capítulo uno, eh, lo que más me interesó fue el tema, como te he dicho, el tema de los campos de concentración en España y luego el enfoque que tenía, ¿no? Porque hay muchísimos enfoques para contar una historia así y el ejercicio de imaginación que hay dentro de una historia basada en hechos reales y cómo trasciende a la historia y cómo te lleva a un universo desconocido y nuevo me pareció una sorpresa increíble, increíble. Cómo mezclar el pasado, el presente, que en este caso es en el 2000, Cuatro. no es en el 2004, no es ahora en el Ujú. 2023, pero quiero decir que están, digamos, pasado, ese presente y ese mundo onírico intermedio es increíble. Entonces, eso al leer el guión enganchaba muchísimo. Y luego la verdad es que cuando conocí a Miguel y quedamos para conocernos y charlar y demás, ya me apeteció muchísimo más porque nos entendimos a la perfección. Él viene de un mundo muy diferente al mío, nos hemos desarrollado por mundos profesionales muy diferentes y yo creo que justo lo que mejor ha salido es esta compenetración de dos personas que no se conocían de nada, que venían de desarrollarse en dos ámbitos diferentes de la creación y que hemos conectado desde el primer día. Entonces, ¿podemos decir que codirigir un proyecto es complicado o es medianamente un trabajo bastante sencillo si se compenetra la persona? Yo es la primera vez que codirigía algo así de potente y claro, yo solo puedo hablar de esta experiencia que ha sido maravillosa y que volvería a repetir mañana mismo. Claro, igual que ha salido increíble, podría haber salido fatal y que no nos hubiéramos entendido nada.
y nos hubiéramos tirado los trastos a la cabeza. Bloqueado en el WhatsApp y todos los temas. Claro, claro, total. O sea que, claro, yo solo puedo hablar de mi experiencia con Miguel y la codirección ha sido un sueño, vamos. Qué guay. Además, la serie tiene un elencazo porque lo tengo por aquí apuntado, que son una barbaridad alguna. Roberto Álamo, Patrick Criado, Carolina Yuste, Raúl Prieto. ¿Cómo fue todo el proceso de casting de la serie? ¿Cómo diste con semejantes nombres para participar? Sí, bueno, y seguiría, ¿eh? Sí, Marco sí, sí. Ruiz, He dicho Javier 4. Vega, Carolina Yuste, claro, Ana Bájenes, José Israel Elejalde, José Luis García Pérez, Jorge Usón, Ciro Miró, Jorge Yumar, porque luego también una parte canaria importante que tiene un peso importante, ¿no? en la historia y que queríamos además que se reflejara también esa sonoridad canaria, ¿no? en la serie. Pues el casting es de Conchi Iglesias y la verdad es que fue un proceso maravilloso. Igual de arranque Miguel ya tenía en la cabeza algunos nombres importantes que él quería sí o sí, y luego pues el resto trabajando juntos fueron saliendo y bueno, creo que al final el elenco es espectacular. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Habéis rodado en Tenerife y en algún otro lado o ha sido todo allí? No, hemos rodado en Tenerife y en Madrid. Y en Madrid. En Tenerife y en Madrid. ¿Y durante cuánto tiempo fue el rodaje? Pues creo que fueron 14 semanas, si no me equivoco, porque la verdad es que como la preparación fue tan larga también y tuvimos también bastante tiempo de ensayos, otra cosa que desde aquí reivindico para todas las producciones que se hagan, que hay que ensayar más, porque luego el resultado la verdad es que es infinitamente mejor. O sea, que por favor, ensayos con actores y actrices, sí. ¿Vale? ¿Crees que al hablar en una serie histórica, ¿no? Basada en hechos reales, a pesar de lo que tú has dicho, de tener ese mundo onírico en el que la fantasía vuela un poco más y demás, ¿creéis que es difícil contar una historia, o sea, hacer una narración histórica basada en estos hechos reales sin ofender a la gente como tal? ¿Crees que es difícil no meterse en berenjenales de los que luego es complicado salir o que mucha gente os ponga una etiqueta de un lado o de otro? Pues yo te digo cómo lo he vivido yo y cómo lo he afrontado yo, ¿eh? Yo no puedo hablar por nadie más, pero yo en ningún momento he intentado o lo he afrontado como una oportunidad para ofender a nadie, en absoluto. Y luego creo que también, y es una cosa que yo creo que es un discurso que deberíamos de reflexionar en este país, y es que si somos todos demócratas, preferimos la democracia a cualquier tipo de dictadura y demás, no debería de haber ningún problema en defender la democracia y en poder criticar comportamientos dictatoriales, ¿no? Y regímenes autoritarios. Entonces, si alguien se ofende porque pueda sentir que hay algún cierto de crítica a un régimen dictatorial y autoritario, bueno, pues bienvenido sea desde un sentimiento democrático, ¿no? De defender los valores democráticos. Pero desde luego no hay una intención burda ni de insultar, ni de menospreciar, ni de ofender a nadie. Es una reflexión, bueno, sobre lo que pasó y cómo se trató a esa gente. Eso está basado en hechos reales y es así de triste. Y intentemos aceptar que eso no tiene cabida en una sociedad democrática para que no vuelva a pasar, ¿no? Totalmente. Yo lo he vivido por ahí, yo no creo además en los odios viscerales ni en el enfrentarnos los unos a otros de una manera muy radicales. Creo que lo que sí deberíamos de asumir es que como una sociedad democrática debemos de defender los valores democráticos. Nada más. Perfecto. Y volviendo un poco al tema del rodaje, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? Bueno, espera, creo que me he quedado corto también, porque no son solo los valores democráticos, sino ya hablamos también de valores humanitarios mínimos, de derechos humanos reconocidos internacionalmente, ¿no? Quiero decir, es que al final nos quedamos cortos muchas veces en las reivindicaciones, ¿no? Por lo que decías tú, por ese miedo a ofender permanentemente. Y creo que no, que hay que ir más allá, quiero decir, que hablamos de un respeto a la dignidad humana mínimo, ¿no?
que debería ir más allá todavía que el sentimiento democrático, ¿no? Es más profundo todavía. Es un respeto al ser, al existir. Claro, correcto. Te preguntaba también por el mayor reto al que te has enfrentado haciendo esta serie. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has tenido? Personalmente, claro. Bueno, el reto, sí, no, personalmente el reto era fundamentalmente al codirigir el que la visión que tenía Miguel y la que tenía yo a la hora de desarrollar una secuencia concreta coincidieran, estuviéramos de acuerdo en cómo había pues que planificar, desde qué punto de vista visual queríamos enfocarla. Y lo que pasa es que, como te digo, ha fluido tan bien la comunicación entre los dos y con Jon Aguirre Sarobe, que es el director de fotografía, que al final ha sido muy fácil. El reto inicial era, como en cualquier otra producción, siempre los medios son los que son y el tiempo es el que es. Sí. Aunque tengas más presupuesto y más tiempo, siempre sientes que te falta tiempo y presupuesto, porque eso es como una constante en el mundo audiovisual y de la creación. Entonces tienes que afrontar que con esos medios y ese tiempo tienes que contar este pedazo de historia de la mejor manera posible. Ese realmente es el reto más grande, ¿no? Porque esta historia era muy era muy complicada de rodar, era muy ambiciosa. Todo el tema luego de los números musicales, por ejemplo, eran muy potentes. Las coreografías de Antonio Ruz han sido también una cosa increíble, pero había que trabajar con otro creador más, ¿no? Entonces toda esa suma y esa mezcla, que es lo que hacen que el proyecto sea tan rico, bueno, pues al principio es un poco lo que te parece que va a ser como el reto más difícil de afrontar. Lo que pasa que si vas confluyendo con esas, ¿no?, cabezas y al final todos nos entendemos bien, al final parece muy sencillo. Y de cara al estreno, que es, como hemos dicho, el 22 en sala y el 25 en la plataforma, ¿cuál es el mensaje que querrías que se quedase la gente al verla? ¿Qué es lo que querías que se llevase? El mensaje, pues vuelvo a lo mismo, quiero decir, el mensaje para mí es de verdad que hay que dejar que la gente viva la vida de la manera que quiera vivirla sin hacer daño a nadie. Es decir, es tan sencillo como eso. La gente a la que se metía en estos centros penitenciarios, lo único que querían era vivir, vivir conforme a lo que ellos sentían. Algo que parece tan sencillo y tan básico, y que seguimos hoy en día todavía poniendo trabas a eso. Va más allá que cierto tipo de reivindicaciones luego de colectivos que efectivamente se van a ver reflejados y van a estar encantados en que esa reivindicación... Pero es que yo creo que va más allá todavía, que es dejar vivir a la gente en paz y desarrollándose como realmente sientan que tienen que desarrollarse, sin molestar y sin hacer daño a nadie. Nada más. Parece increíble que haya que seguir reivindicando esto, ¿no? Totalmente. Y parece increíble que haya gente que siga ofendiéndose porque otras personas quieran vivir la vida de manera diferente a ellos, sin obligarles a que hagan lo mismo y a querer a quien les dé la gana, sin obligarles a que ellos tengan que querer a las mismas personas. Es que no parece tan complicado, pero es complicadísimo. Sí, me parece un mensaje precioso, Rómulo, que coste. ¿Cómo vas de nervios? Ya solo te quiero hacer dos preguntillas más. ¿Cómo llevas los nervios de cara al estreno? ¿Cómo los gestionas? Bien, porque yo creo que, fíjate, uno está nervioso cuando está haciendo el proyecto, a ver cómo, ¿no? Y tienes la duda de ver cómo va a quedar, cómo va a encajar todas las piezas del puzzle que estás haciendo. Pero cuando ya has visto el resultado y realmente crees que se acerca mucho a lo que pensabas que tenía que ser, o que incluso en algunos momentos lo supera, ahí ya los únicos nervios que te quedan es más un deseo que nervios. Yo, más que nervioso, lo que tengo es el deseo de que a la gente realmente
le guste y disfrute con lo que hemos hecho y les toque el corazón y les llegue, que al final es un poco para lo que trabajas en esto, ¿no? Eso es un poco. Entonces, de verdad que más que nervios es deseo de compartirlo y de que a la gente le guste y lo disfrute y entienda el porqué de este proyecto. Pues te quiero hacer una pregunta que le hago a todas las personas que trabajan en dirección en un momento dado, que no tiene nada que ver con la serie, pero me resulta muy curiosa y creo que se aprende bastante de la gente. ¿A qué actriz o actor te gustaría dirigir en algún momento de tu carrera? Ya sea nacional o internacional, me da exactamente igual. Joder. Uf. Qué difícil. Pues es que si te digo la verdad, es que no te diría, fíjate, un nombre concreto, porque vas dirigiendo actores y actrices a lo largo de tu carrera, que algunos de repente llegan a tu vida y ni te habías planteado que ibas a poder trabajar con ellos, y de repente te sorprenden y son una maravilla, y te pasa a veces con otra gente que tienes muchas ganas de trabajar y al final a lo mejor no te entiendes tan bien. Entonces, yo fíjate que no te diría nombres concretos. Me apetece trabajar con quien me toque, y que sea la mejor elección para este proyecto. No soy muy mitómano. Me gustan las personas, ¿no? que hay detrás de los grandes nombres. Cuando alguien se queda en un gran nombre solamente y luego le conoces y tiene tanta fachada que lo de dentro lo ha descuidado, te llevas una gran decepción. Total. Así que yo por eso prefiero no pensar en nombres, sino en la persona que me presentan para trabajar en un proyecto concreto, y tengo que conocerla para intentar hacerlo lo mejor posible. Qué guay. ¿Y algo próximo tuyo? Sé que estás ahora justo con esto y que estrenas dentro de 3 días o 4, pero bueno, ¿algo próximo que nos puedas contar tuyo después de esto? Bueno, sí, se puede contar porque ayer ya se hizo público. Estoy dirigiendo una serie que se llama Beguinas, que es del siglo XVI, es una serie histórica y que está también basada en hechos reales. Además, es muy interesante porque, al igual que en Tefía, hablamos de una realidad desconocida para un tanto por ciento muy grande de los españoles. Con Beguinas va a pasar lo mismo. Es decir, prácticamente al 99% de la gente que le hablas del proyecto no sabe lo que son las beguinas, y además prefiero no contarlo para que la gente tenga que buscarlo, como hice yo cuando me propusieron el proyecto. Luego lo buscaré porque... Claro. Y que dices, ¿qué son las beguinas? Pues eso es lo que más me atrajo del proyecto, el no saber de qué me estaban hablando, y al buscarlo decir, joder, ¿cómo es posible que haya todavía tantas cosas que desconocemos, ¿no? de la historia, ¿no? Totalmente. Yo estoy muy contento, la verdad, con el desarrollo. Estamos ahora en pleno rodaje, acabamos de rodar, vamos a acabar a finales de julio, con un reparto que está encabezado por Amaya Verasturi y John González. Uh-huh. Y bueno, con muchas ganas ya de terminar el rodaje para empezar a montar. Qué guay. Pues nada, Rómulo, te deseo lo mejor con Tefía, que vamos, que estoy seguro de que triunfará, y muchísimas gracias por tu tiempo y por haber aguantado las preguntas, que seguramente muchos se repitan, pero bueno, te lo agradezco mucho. Con mucho gusto, cuando quieras. Muy bien, Rómulo. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Chao.